Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle Nuevo Profe. Hola Walter. ¿Por qué estás sentado en esa silla? Pertenezco aquí. Oh, mientras no te quedes atascado. Sí. No te voy a preguntar cómo estás. De acuerdo, yo tampoco te preguntaré. Bien, Solo continuemos. me alegra mucho oír eso. Pero todos quieren saber cómo estás. Oh, Lo sé. mientras estemos sentados aquí debemos estar bien. No tuvimos que grabar nada en una cama de hospital o en una cama de enfermo. Pasaste un tiempo allí. Parece que nos turnamos de vez en cuando. Sí, pero al menos no fue nada grave. Seguimos adelante. Muy bien, vamos a hablar de esta invitación a una boda. Todavía no la hemos grabado como un episodio de Calle Nuevo Profe. Así que, bonita foto, la que tenemos de fondo. Parece una boda elegante. ¿Qué dices? Sí, definitivamente. Nunca me han invitado a una boda así. Las bodas a las que he asistido han sido hermosas. Pero esta parece bastante extravagante. Esto parece algo que Donald Trump podría tener en mente. Su salón de baile. Su salón de baile que nadie quiere. En fin, hay mucho de qué podríamos hablar sobre los acontecimientos mundiales, pero creo que lo dejaremos para más adelante hasta que haya más claridad. Podríamos convertirnos en presentadores de noticias y hacer comentarios continuos, pero el asunto aún no está resuelto y una vez resuelto, sabremos a dónde va. Y nuestra atención está puesta en el 4 de julio y en lo que sucederá el 17 de este mes. Así que hablaremos de esas cosas cuando realmente sucedan. Sí. Empecemos con una oración. Quizás sea una buena idea, una muy buena idea. Luego podemos continuar. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos estar aquí. Gracias por protegernos y guiarnos hasta ahora, y te pedimos que hagas lo mismo durante esta conversación y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que esto es increíblemente importante para que podamos entender que no es una conjetura cuando decimos que estamos viviendo en el tiempo de los eventos finales. Y todas estas cosas tenían que suceder. Y es muy interesante ver cuán precisa es la Biblia y cuán meticulosamente y cuidadosamente debes leerla. Así que esto es realmente para que todos entiendan que Dios es coherente, que Dios es justo y que Él ha hecho todo lo posible para informar a la gente sobre los tiempos en que estamos viviendo. Y no es su culpa si lo rechazan colectivamente. Sí, es una elección. Es una elección. Así que veamos una invitación a una boda. Danos un rey. 1 Samuel 8:6. Pero no agradó a Samuel el hecho de que quisieran un rey, ¿verdad? Esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Lo interesante es, Martín, que siempre estuvieron dispuestos a tenerlo como Dios. Sí, pero no como gobernante. No como gobernante. Sí, gracias. Queremos ciertas cosas que nos proporcionas, pero cuando se trata de adherirnos a lo que quieres, no. Gracias por el pan de cada día, gracias por la lluvia, gracias por eso, pero nosotros nos encargamos, ¿verdad? Esta es la humanidad. Exactamente igual hoy. Y nada va a cambiar. Entonces la verdadera cuestión es, ¿lo quieres como Señor y Salvador? La mayoría de la gente dirá que sí. ¿Lo quieres como tu gobernante? No. ¿Lo quieres como a tu rey? A veces dirán que sí, pero cuando dicen que sí es porque entonces creen que tienen el poder de gobernar en su nombre. Sí, hacerlo en su nombre. Mientras se quede en el cielo, eso es genial. No vengas a meterte con nosotros aquí abajo.
Ezequiel 21:26, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara. Entonces llega un punto en que esto con el rey no funcionó. Y Dios dice, depón la tiara, esa corona, deshazte de ella y quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Entonces esto habla de que la corona pertenece a Jesucristo. Él es el rey y el Señor permitió estos gobiernos terrenales y esta realeza terrenal, pero hay 3 derribos ahí. Ahora, puedes interpretar eso de varias maneras. Creo que tal vez incluso aplicaciones dobles, porque hubo un derribo cuando Israel fue llevado al cautiverio. Esa fue la corona que desapareció. Y luego hubo un derribo cuando Judá fue llevado al cautiverio. Y luego hay otro derribo aquí. Entonces, esto es algo que sucederá tal vez al final de los tiempos. Podría ser. ¿Crees que tal vez también fue un derribo cuando Jesús dijo que tu casa te es dejada desolada? Claro, pero eso no es quitar la realeza porque ya había desaparecido. Oh, sí, cierto, sí. Ya había desaparecido. Hay otra posibilidad si lo miramos en términos del fin de los tiempos. Hay un derribo para Israel, desastre de los reinados en Israel. Luego estaba el papado que reclamó la corona y dijo, está bien, me voy a poner la diadema en la cabeza, lo tenemos, ¿de acuerdo? Rey Jesús, realmente no te queremos. Y si piensas en todas esas guerras, y las guerras incluso entre los protestantes en Inglaterra, con el rey como cabeza de la iglesia, y los escoceses diciendo, no tenemos más rey que Jesús. Y esas guerras que tuvieron lugar allí sobre quién es el rey. Así que esta contienda sobre quién es el rey ha sido constante. Hubo un derrocamiento para Israel. Hubo un derrocamiento cuando se quitó la diadema, el gobierno secular del papado. 1798, la herida mortal. Y habrá un derrocamiento final justo antes de que Jesús venga, porque Él es quien recibe la corona. Y es un derrocamiento de la monarquía. Los reyes de la tierra se van. El verdadero rey va a gobernar. Estoy pensando en el rey que fue a visitar al rey Trump. Sí, eso fue un espectáculo, de hecho. Fue un espectáculo muy interesante. Tenemos que mostrar algo de eso en un avance más adelante. Haremos uno cuando llegue el momento. Haremos uno sobre eso. Así que esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Ese es Jesucristo. Así que no es suficiente aceptarlo como tu Señor y Redentor. Tienes que aceptar su gobierno basado en la ley. No hablan siempre del Estado de Derecho. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿verdad? Y tienen cientos y cientos y cientos de leyes. Y quieren eso. Pero Dios tiene 10. No quieren 10. Danos cientos. Y la mayoría de ellas totalmente en contra de tu humanidad. Muy bien, así que habrá un derrocamiento. De cualquier manera que lo miremos, me resulta fascinante. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Ahora Jesús ya vino, ¿no es así? Entonces el Mesías ha venido. Entonces teóricamente, si te conviertes en cristiano y lo aceptas, ¿no lo aceptas también como tu rey? Sí, tienes que hacerlo. Ambos. Salvador, rey. Rey. Bien. Y a él se congregarán los pueblos.
Entonces, Martín, cuando se trata de salvación y obediencia, tenemos que someternos en términos de ambas. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto los asustó, ¿no? Sí, por supuesto. Especialmente cuando llegas a... ¿Qué rey es este? Yo soy el rey aquí. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que hay dos aspectos aquí. Está la adoración y está la aceptación de un gobernante sobre tu vida. No es muy popular entre la humanidad. Para nada. Ahora, escuchen esta conversación. Me parece muy interesante. Esto está en Juan. Jesús llama a Felipe y luego Felipe va y llama a Natanael, ¿verdad? El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así que le está diciendo: hemos encontrado al Mesías. Sí, pero también es interesante, típico de Felipe. Es un poco cauteloso. No quiere decir que hemos encontrado al Mesías. Dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, hijo de José. No va del todo. Sí, no va del todo. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Le dijo Felipe: ven y ve. Así que hablemos de eso un rato. Estoy seguro de que Natanael oyó a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces estaba sentado bajo el árbol pensando: ¿es posible? Estudiando las profecías, ¿este Mesías realmente viene de un lugar como Nazaret? ¿Y puede ser este? ¿Acaso Juan el Bautista ha perdido la cabeza? ¿O es esta la verdad? ¿No crees que eso era lo que estaba pensando? Claro que sí. Muy bien, entonces Felipe le dice: lo hemos encontrado, aquel del que escribió Moisés. No dice el que dijo Juan el Bautista, no, el que dijo Moisés. Y él dijo: ¿sabes? No estoy seguro de esto. Y entonces la única respuesta que recibe es: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Nunca lo había visto ni nada parecido. Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso era todo lo que necesitaba. Sí, pero tiene sentido lo que acabas de explicar antes. Estabas sentado contemplando. Sí, es este. Sí. Y ahora dice: bueno, esto es diferente porque no podía saberlo. Es casi como si Jesús le mostrara que podía leerle la mente. Claro, Felipe no pudo haberle informado porque esto sucedió antes de que Felipe lo encontrara. Ya no estaba sentado bajo el árbol, ¿verdad? Contemplando estas cosas. Pero mira su respuesta. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, esto es, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Eso es asombroso. Lo creyó. Pero luego añade: tú eres el Rey de Israel. Así que acepta ambos. Ambos, sí. ¿Verdad? Acepta ambos. ¿Eso es lo que debemos hacer? 100% lo mismo. Bien, ¿lo hará el resto del mundo? No. ¿Lo hizo Herodes? No. ¿Lo hicieron los fariseos? Asegurémonos, todos están contentos con un Mesías que es tu hada madrina y te va a ayudar a salir de todos tus problemas y contiendas. Pero el gobierno, déjenmelo a mí. Zacarías también dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que la diadema fue para él. ¿Cuándo fue para él? Justo ahí, justo en la entrada triunfal. Tomó la diadema, recibió el reconocimiento, no solo como el Mesías, sino como rey. Eso asustó a los demás, ¿verdad? Dile a esos discípulos que se callen. Eso fue lo que dijeron. ¿No puedes simplemente hacer que se callen? Diciéndoles Mateo 21:2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así que ahí está esta cita de Zacarías. Martín, estamos tratando con la realeza. La realeza tiene gobierno. El gobierno tiene un estado de derecho. Entonces Martín, en realidad le dieron una coronación simulada, ¿verdad? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Así que esa debe ser una túnica vieja que una vez usó un rey, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Martín, esto es justo después de la entrada triunfal. Esto es una semana, de hecho, una semana. En realidad ni siquiera es una semana completa. No. Es el sexto día. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 27? Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? No le preguntó, ¿eres el Mesías? No le preguntó eso, no era una pregunta religiosa. ¿Eres el rey? Porque aquí es donde entra la rivalidad con otro rey. Ya sea César en el caso del gobernador, le tenía miedo a César, por eso actuó según lo que dijeron los judíos. ¿O es algo más? O incluso Herodes. Cualquiera que estuviera en la posición de rey. Esto era un problema. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, tú lo dices. ¿Lo negó? No. No, así que debió haberlo recibido. Sí. Juan 18:39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Mesías? No, no dice eso. El rey de los judíos. El rey de los judíos. Mateo 27:37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, ¿cuál era la acusación? Que él era el rey. Sí. Que él era el rey. Martín, esto es fascinante. Así que esta es la naturaleza humana. No queremos ser gobernados. De hecho, ni siquiera queremos ser gobernados por los reyes terrenales. No. Porque lo hacen todo tan mal. Pero es extraño. La gente no quiere ser gobernada por ellos. Pero luego, de vez en cuando, ves que toman un dictador sobre ellos de nuevo. Entonces lo quieren de nuevo. Lo quieren, y cuando ese rey pasa, todos ondean sus banderitas. Yo protestaría, no ondearía la banderita, porque ese rey definitivamente no me representa. No lo hace. Porque digamos que el rey Carlos dice que quiere ser defensor de la fe. Quiere ser más musulmán
de lo que quiere ser cristiano. Y de hecho, los cristianos estaban todos indignados porque estaba más preocupado por el Ramadán que por la Pascua, ¿verdad? Así que fascinante. Y tiene estas ideas ecologistas que creo que son una sarta de tonterías. ¿Y por qué debería ondear mi banderita ante él? Solo porque lleva una corona ridícula en la cabeza, ¿verdad? Pero este rey es diferente. Sí, este. Este es diferente. Definitivamente ondearé la bandera. Ahora, Martin, solo querrías tener a este rey sobre ti si su pensamiento está en armonía contigo. Por supuesto, definitivamente. Si miras todas las leyendas del rey Arturo, era un hombre tan benevolente. Todos se inclinaban ante él. Todos querían su gobierno. Nadie quiere el gobierno de este. ¿Por qué no? No lo sé, ¿lo ven como un debilucho? No lo sé, solo porque es amable. Pero no es un pusilánime, ¿verdad? No. No, él es el capitán del ejército del Señor. Juan 19:15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Es realmente humillante. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Esa es una declaración muy lamentable. Sí, puedes imaginar que el pueblo elegido de Dios lo rechace como rey y elija a César. Así que cuando lo aceptas como rey, estás aceptando otra forma de gobierno. Estás aceptando el poder. Así que asegurémonos de que esta sea la situación y de por qué lo rechazaron. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Se dieron cuenta de que su sistema de gobierno desaparecería. Ya no calificarían como ese poder real, porque el otro sería rey ahora. Y tendrían que ser sumisos. Sí. No, queremos un patrocinador, un sugar daddy. No queremos un rey. Tenemos nosotros el control. Porque amamos nuestra posición. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora, la charla que estamos teniendo hoy es sobre una invitación. ¿A qué? A una boda del rey. Estar alineados, casados, por así decirlo, en una unión muy estrecha con el rey. Y se supone que un matrimonio es un pacto para toda la vida. Mientras vivas. Eso significa, Martin, que no hay escapatoria de ese pacto. Si lo tomas como debe ser, ¿verdad? Exactamente. Bien. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. ¿Qué sabía él? Vio a través de la imagen. Sí. Vio que todo su gobierno, como acabas de mencionar, su sistema, La jerarquía, todo. desaparecería. Su posición no valdría nada. Desaparecería. Eres el sumo sacerdote. Y aquí está el típico sumo sacerdote parado frente a él. No quiero esto. Sal de aquí. Deshazte de él. En otras palabras, lo entendió. Oh, sí. Entendió las consecuencias. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Martín, ¿cuánto tiempo debemos estar sujetos a este nuevo Rey? Para siempre. Para siempre. Pero ¿por qué no lo vemos ahora? ¿Por qué? Porque a su tiempo lo revelará. Pero por fe ya deberías comprenderlo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es su doble título. Es gobernante y redentor. Sí. El único que tiene inmortalidad y por lo tanto es el único que puede darte vida eterna condicional, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que este poder va a tomar el control del reino, nos guste o no. Arruina, arruina y un arruina final. Entonces, ¿podemos decir que los líderes religiosos estaban allí para guiar en asuntos espirituales y el rey para gobernar en asuntos temporales? Pero en el Mesías tienes ambos. Ambos. Aceptar a un rey es aceptar el gobierno, las leyes, los estatutos y someterse a su autoridad. Eso significa que tu autoridad se ha ido. La has renunciado y se la has dado a él. Es una decisión difícil. Esa es exactamente la razón por la que el mundo está luchando. ¿Hay personas en el mundo que se niegan a renunciar a su poder? Muchas. La mayoría, ¿verdad? La mayoría. Bien. Eso es seguro. Puedo pensar en bastantes líderes actuales de países que no renunciarán a su poder, incluso si han sido bombardeados hasta convertirlos en pedazos, todavía no lo renunciarán. En Mateo capítulo 15 se aborda el conflicto de autoridad. También se abordan las consecuencias de elegir la propia autoridad sobre la de Dios. Entonces, en primer lugar, hay un conflicto entre la tradición y los mandamientos de Dios, o el conflicto entre un así dice el Señor y un así dice el hombre. Eso es un conflicto. En segundo lugar, se aborda el efecto de la tradición en la transformación del corazón, ya que la tradición silencia la conciencia y reemplaza la voz del Espíritu Santo con rituales que adormecen a la humanidad en una falsa sensación de seguridad. ¿Estás de acuerdo con eso? 100%, especialmente si pienso en la Iglesia Católica, donde la liturgia es más importante que la palabra misma. Correcto, correcto. Y en tercer lugar, una vez que la tradición ha reemplazado la obediencia y la adhesión a un así dice el Señor, entonces la condición se vuelve desesperada y sigue la ceguera espiritual que es incurable. Eso es lo que la espiritualidad ignaciana te hace. Reemplaza la fe con la parafernalia. Sí, y emociones. Y emociones. Y luego llegas al punto en que dices, déjalos en paz. Como lo dijo el Señor, Efraín es dado a los ídolos, déjalo ir. Así que empeora cada vez más y finalmente pierde todo discernimiento y se convierte en una casa de demonios. Ahí es donde estaban los judíos. Habían ritualizado tanto la religión y la habían convertido en redentora, que no les quedaba esperanza. Todo el sistema debía ser barrido. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Tenemos aquí dos conjuntos de normas y leyes yuxtapuestas. Sí, tienes la tradición de los ancianos y las leyes de Dios. Una es la forma, la otra se dirige al corazón. Exacto, porque hay que lavarse, porque hay que purificarse. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es una respuesta bastante tajante, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así que dijeron, bueno, en su vejez deberías cuidar de tus padres. Recuerda, en aquellos tiempos no había residencias de ancianos. El Estado no te daba una pensión estatal para cuidarte. Así que esto recaía sobre los hijos. Pero si dabas ese dinero con el que ibas a hacerlo al templo, en otras palabras, a los fariseos, entonces quedabas libre de tu obligación, que es quebrantar los mandamientos de Dios. Por supuesto. Ahora, Martín Lutero, cuando entró en el monasterio, también quedó libre de su obligación de cuidar de sus padres, porque ahora estaba unido a la iglesia y les servía. No. Sí. Bueno, entonces sí, porque no podía hacerlo. Exactamente lo mismo. La Iglesia Católica hizo exactamente lo mismo que los judíos. Exactamente lo mismo. Bueno, todavía lo hacen hoy. Y dice claramente, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y básicamente les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quieren un Mesías, pero no quieren un rey. Quieren un Mesías, pero no quieren un rey. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Hablando a los discípulos, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Está hablando de comida ahora o está hablando de tradiciones? El problema es que la mayoría de las traducciones modernas usan esto y explican que se refieren a la comida. En otras palabras, son realmente ignorantes de cuál es el problema. Creo que si no me equivoco, en algunas Biblias incluso tiene entre paréntesis aquí. Por lo tanto, Jesús declaró limpios todos los alimentos. La NVI. Una absoluta burla a la justicia. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, ¿este problema es sobre comida o sobre espiritualidad? Espiritualidad. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Está todo eso en los 10 mandamientos? Sí. ¿No está el asesinato? Sí. Adulterio, robo, falso testimonio, mentir, blasfemia. ¿No son los 10 mandamientos? Son los 10 mandamientos y eso dice para mostrarte, escucha, esto no se trata de comida. Esto tiene que ver con el carácter, todas las cosas que haces. Así que estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y es interesante que después de esa confrontación, Jesús inmediatamente va a una mujer cananea. Sí, para mostrar, porque eso también se consideraba contaminación. Muy bien, entonces eso era considerado una contaminación por ellos, pero en realidad te estaba diciendo, tu casa está desolada. Exacto. Efraín, eres dado a los ídolos, te voy a dejar ir. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Martín, piensa en hijo de David. ¿Era David el rey? Sí. Entonces esto lo convierte en heredero del trono. Exactamente, al 100%. Los judíos no querían un rey. Aquí hay una mujer cananea, una mujer que en realidad representa simbólicamente a la iglesia. Están diciendo, está bien, te aceptamos como rey, hijo de David. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagínate esto, una mujer cananea, la peor de las peores, tenía más discernimiento que los israelitas. Una lección para los discípulos. Solo tenían migajas de la mesa del maestro debido a su negligencia. Seremos alimentados por el maestro de maestros. Él mismo vino. Muy bien, Martín. Pasemos de ahí a la conspiración del fin de los tiempos. Todavía no hemos llegado a la boda. Estamos construyendo para la boda. Tranquilo, llegaremos a la boda.
Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Hemos tratado de eso proféticamente varias veces. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que es entonces cuando la espada espiritual de la Iglesia Católica volverá a gobernar sobre la espada secular de los reyes. Así que vamos camino a esto. Vamos en camino. Estos tienen un mismo propósito. Incluso Herodes y Pilato y los fariseos, los herodianos y los fariseos, todos fueron uno en su condena al final, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero. Así que tenemos la misma situación, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles al Rey. Sí. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Así que tenemos que aceptar este gobierno. Pero no, quieren un milenio temporal donde ellos gobiernen. O incluso un milenio donde gobiernen para siempre. Correcto. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, estableció un reino que no era de este mundo, sino que el reino se acercó a nosotros para que todos los que quisieran pudieran entrar en él. En cualquier ciudad donde entréis, Lucas 10:8, y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hay un rey, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate, Martín, esto es temprano en la mañana. Sí, de acuerdo. Así que este es el comienzo del reinado del Mesías. Tendremos una tarde en algún momento cuando sea el final de este periodo antes de que Cristo venga a asumir el reino literal. Así que esto es temprano en la mañana. Así que el Mesías está aquí y está hablando con los judíos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Así que, ¿cuándo comenzó el reino? Cuando Juan el Bautista predicó y dijo: Correcto. Quítenle la diadema y se la daré a quien le pertenece, asilo al Mesías. Bien, y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que puedes formar parte de este reino por la fe. Sí, y aceptando las reglas. Exactamente, aceptando el plan de salvación y sometiéndote al gobierno. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se cambie una tilde de la ley. Así que, Martín, ni una sola tilde de la ley va a pasar. Esto se cumplirá y los 10 mandamientos son parte de la ley. Así es, la ley del reino permanece. Entonces, ¿qué pasó cuando comenzaron a predicar esto? Los discípulos fueron perseguidos por causa de su nombre. Entonces, ¿puede volver a suceder lo mismo? Es una promesa, sucederá. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Por qué lo habían rechazado? Porque es un rey. No querían un rey, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que tenemos al gobernante y la salvación allí de nuevo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le
obedecen, siguen las reglas. Así que tienen un rey. Sí, Y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. No prediquéis este tipo de cosas. Tenemos nuestras propias reglas. sí. A veces simplemente sucede. También hemos oído muchas veces. No vas a decir esto y esto y esto. ¿A quién vas a escuchar? Exactamente, ¿a quién vas a escuchar? ¿Al rey o a ellos? Así que asegurémonos, los gobernantes y los reyes se levantaron contra él. Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos ellos. Entonces, Martín, al final, podemos esperar que los gobernantes del mundo, los que no son cristianos e incluso los que se llaman cristianos, se levanten contra ellos. Definitivamente. ¿Sobre qué? Sobre la realeza, ¿verdad? Venir a gobernar. Sí. Wow. ¿Cómo fue? Así será ahora. Apocalipsis 19. Y vi a la bestia que había recibido todo este poder y alabanza, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Lo mismo va a suceder al final. Así que es una repetición. Absolutamente. Entonces, ahora finalmente estamos listos para la boda. Hemos visto que eso fue lo que sucedió entonces. Un rechazo universal, excepto aquellos que se esforzaban para entrar en ese reino. Sí. Tendremos un rechazo universal, excepto aquellos que acepten la invitación. Hubo 2 invitaciones de boda. Las personas las confunden y piensan que es una repetición de la misma historia. No lo es. En Apocalipsis tenemos una cena temprana versus una cena tardía. ¿Cuál tenemos en Apocalipsis? Tenemos una cena tardía en Apocalipsis, pero solo si tuvimos una cena temprana. Así que veamos eso. Apocalipsis 19, este es el final. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena tardía de las bodas del Cordero. Eso es al final de la dispensación cristiana. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, cuando los judíos rechazaron al Mesías, el llamado a adorarlo fue a los gentiles, ¿verdad? Era apropiado que la primera invitación fuera a los judíos. Id primero a los hijos perdidos de Israel, que eran el pueblo escogido por Dios para representarlo en ese momento. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Así que los judíos eran el pueblo de Dios para presentar al mundo el Mesías, el Redentor venidero, el Rey. Rechazaron a Dios como Rey. Querían un rey terrenal. Hicieron todo lo demás bien. Sí, Haciendo el ritual, sacrificando el cordero, todo lo demás. Pero cuando llegó la parte en la que iba a ser rey, no les interesaba. Muy bien, Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, aunque Jesús acababa de estar en algunas de ellas. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ese es su enfoque. Ese es su enfoque. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuánto tiempo iba a durar eso? Hasta el final de la profecía de las 70 semanas, hasta el apedreamiento de Esteban. Sí, y entonces hay 3 años y medio después de Jesús. Entonces el tiempo de prueba para los judíos como nación terminó, ¿verdad? Tal como le sucedió a las tribus del norte cuando los asirios tomaron el control y dijeron, se acabó. Entonces, cuando llegó ese momento y Esteban fue apedreado, entonces Pablo y Bernabé
hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así que fue entonces cuando el evangelio llegó a los gentiles y la dispensación judía terminó como nación. No como individuos, porque ellos salieron. Y pueden entrar al reino. Correcto, también salieron en masa durante Pentecostés. Así que veamos la primera invitación de boda. Y esta invitación es para los judíos. Y es importante que la gente entienda esto porque si se confunden, entonces piensan, bueno, pero los judíos todavía tienen un papel que desempeñar. Un papel que desempeñar. No, no tienen un papel que desempeñar. Lo que tenemos ahora es una construcción masónica que no tiene nada que ver con la Biblia. Es una falsificación. Así que el llamado a los judíos para que acepten al Mesías como esposo y rey se llama en la Biblia el llamado a la cena temprana, no el llamado a la cena tardía. Leámoslo. Mateo 22. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿De quién está hablando? Está hablando de la nación judía. Los judíos, sí, el rey envió a su hijo para la boda. Invítalos. De nuevo volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi cena temprana, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Así que la mesa estaba puesta, ¿verdad? Sí. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Ahora, ¿qué significa esta palabra cena temprana? Bueno, vayamos a las concordancias y echemos un vistazo. Es la primera comida que se toma temprano en la mañana, dinner en inglés. Sabes, el hecho de que la terminología haya cambiado es irrelevante. Tienes que ver qué significa en la Biblia, qué dice en el original. Así que es el desayuno. Esta es la primera comida del día. Entonces Jesús, en su primera venida, invitó primero a los judíos. Era apropiado que la llamada fuera primero a ustedes. Sí, por supuesto. Porque se suponía que ustedes serían los representantes. Entonces un uso posterior es cena, dinner, En la noche. que no sabes dónde está ahora. Muy bien, entonces esa fue la primera llamada, el desayuno, temprano en la mañana. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Usó Dios al ejército romano para hacer eso por él? 70 después de Cristo, destrucción de Jerusalén. Muy bien. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Era necesario, dijo Pablo, que se les predicara primero a ustedes, pero viendo que se consideran indignos de salvación, nos volvemos a los gentiles. Así que ahora la iglesia cristiana se vuelve a los gentiles. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora los caminos se extendían desde la ciudad a otros lugares. Sí, hacia afuera. Alejémonos de Jerusalén, lejos de los judíos. Vayamos y reunamos a los demás. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. En otras palabras, tenías que aceptar a Cristo y su justicia para ser parte de esto. Pero también tenías que aceptarlo como rey. Así que esa es una vestidura de justicia. Correcto. Sin arrugas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Tenías que aceptar la justicia de Cristo. Así que él vino allí. En su propia justicia. En su propia justicia, obras, haciendo el bien tal vez.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien, entonces aquí la invitación de boda va a los gentiles, y la iglesia ahora consistía en aquellos judíos que habían atendido el llamado y los nuevos gentiles, y se convirtió en la iglesia cristiana. Ahora, la iglesia cristiana va a continuar durante casi 2000 años. Muy bien. Al final de eso, ¿no debería haber una invitación de boda para aceptar al rey que viene? Sí, Entonces podemos decir que el rey envió a sus ejércitos, los romanos, a destruir su ciudad, Jerusalén. sí, Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces los judíos habían sido los custodios de los oráculos de Dios. Ellos eran los que debían predicar la venida del Mesías, el rey de los judíos, pero fracasaron estrepitosamente porque querían establecer un reino terrenal donde ellos tendrían el control. Y malinterpretaron las profecías, los tipos y las sombras y descuidaron la esencia. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? eso fue exactamente lo que sucedió. Por eso les quedó desolada y Jerusalén fue destruida. Y por eso Caifás pudo decir que era conveniente que este hombre muriera antes que renunciar a su poder. Bueno, lo intentaron y al final perdieron aún más. Perdieron aún más, pero esa es la naturaleza humana. Entonces Romanos 9:24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así que la iglesia ahora estaba compuesta por judíos, convertidos y gentiles. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que esta invitación de boda era una cena temprana, y eso es desayuno, según la concordancia. Para los judíos, para aceptar a Jesús como Mesías, lo que significa el ungido, el rey de los judíos, para aceptar su justicia por la fe, su expiación como el Cordero de Dios que quita los pecados. Tenían que aceptar el traje de bodas. Se negaron. Sí, ni siquiera tenían que comprarlo ni nada, solo tenían que aceptarlo. Correcto. Así que el evangelio fue a los gentiles, y la iglesia cristiana, compuesta tanto por judíos como por gentiles, constituyó el Israel espiritual de Dios, que a partir de entonces predicaría las buenas nuevas al mundo durante los siguientes casi 2000 años. Le iría mejor a la iglesia cristiana, Martín, y a todos los demás que a los judíos en su larga historia, o los imitarían y tratarían de establecer un reino para sí mismos, o depositarían sus esperanzas en el rey venidero y esperarían pacientemente la bendita esperanza. Desafortunadamente no. No tomarán ese camino, ¿verdad? Tomarán el mismo camino. Sí, exactamente. Ya lo hemos visto, porque la bestia y todos van a seguir ese camino, ¿verdad? Entonces, Martín, en algún momento debe llegar una segunda invitación. Bien, veamos la segunda invitación. Está registrada en Lucas, y también es una invitación a un banquete de bodas, pero es una invitación a una cena tardía, supper en inglés. Así que esto es al final de la dispensación cristiana. Apocalipsis 19:19 dice: y me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena tardía de bodas del Cordero. No es la misma comida, una era un desayuno. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Así que la cena tardía es la última comida del día, que no debe confundirse con la cena temprana, el desayuno de Mateo. Esta cena tardía es la misma a las que los primeros ángeles llamaron a las iglesias. Fue a los invitados a las iglesias que aceptaron a Cristo. Así que así como era necesario que les predicáramos primero, porque se suponía que ustedes eran los representantes, el último mensaje va a la iglesia. Era necesario que se lo predicáramos. El rey viene. ¿Lo quieren? No. Queremos gobernar. Queremos gobernar. Primero, y lo rechazaron así como los judíos rechazaron la llamada a la cena temprana. Asegurémonos de esto. Lucas
14, 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena tardía. No es la misma comida. No, así que no es la misma ocasión. No, y convidó a muchos. Asegurémonos de que la palabra sea una palabra griega diferente. Es daipnon, que significa una cena celebrada al atardecer, comienzo del ministerio o comienzo de la dispensación cristiana, fin de la dispensación cristiana, usado para el banquete del Mesías que simboliza la salvación en el reino. Ahora, es comida tomada al atardecer, comida diferente. La NVI dice que fueron llamados a un banquete. No es. No, porque entonces Se pierde, ¿verdad? niega todo el plan. Todo el plan se pierde, así que realmente no lo sabes. La Biblia en inglés básico dice un gran banquete. Entonces podrías pensar que esto es solo una repetición de lo que se dijo en Mateo. No, no lo es. Otras traducciones dicen una comida. Lutero y Elberfelder dicen Abendmahl, que es correcto, comida de la noche. Bien, entonces puedes perderlo en las diversas traducciones. La King James es muy precisa. Entonces solo puedes obtener esto realmente en inglés correctamente en la King James. Sí, entonces hace toda la diferencia. Una vez que te das cuenta de cuál es la diferencia entre las dos invitaciones. Correcto. Entonces vayamos a Lucas y leamos esto. Es muy similar, Será similar, por supuesto. porque es la misma invitación. Sí, solo un tiempo diferente. Y a la hora de la cena tardía envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Es un poco más enfático. Todo está listo. Todo está listo ahora. Y todos a una comenzaron a excusarse. Wow, Es lo mismo. lo mismo. No queremos. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Tengo un tractor John Deere nuevo. Lo acabo de comprar. Solo quiero probarlo. Hombre, es más fuerte que 5 bueyes. Voy a revisar esto. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? ¿Está hablando de Jerusalén? Jerusalén ya no existe. Entonces está hablando de la Jerusalén antitípica. Id a buscar gente en la iglesia que me acepte como rey. La invitación se extendió a todos. Fueron a las iglesias cristianas. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora, estos están en la ciudad de Dios, básicamente en la iglesia. ¿Quién los hizo pobres, ciegos y cojos? La iglesia los hizo. La iglesia los hizo pobres, ciegos y cojos. Por sus tradiciones. Y por sus enseñanzas y su inmortalidad de alma y su infierno de fuego eterno y su predestinación. Y esperando un reino en la tierra. Esperando un reino en la tierra. Y esperando un reino en la tierra y la complacencia. Y habiendo destruido a todos y su fe en Dios por sus tradiciones antibíblicas en lugar de la palabra de Dios. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. No había suficientes en la iglesia. Entonces Martín, ¿dónde va a buscar? Va a buscar entre los demás que no son parte de la iglesia. Sí, igual que hizo la primera vez. Así que vamos a ir a los musulmanes, vamos a ir a los adoradores de los antepasados, vamos a ir a los chiitas, vamos a ir a los ateos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Y ahora qué? Ve por los caminos. Así que ahora vamos a salir de la iglesia cristiana y vamos a los vallados. Normalmente un vallado está lleno de espinas y si terminas en él quedas atrapado. Atrapado en todo tipo de doctrinas y fuérzalos a entrar.
para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, igual que con los judíos, gustará mi cena tardía. Sí, si se aferran a esas doctrinas. No la tendrán. Bien, entonces esta invitación, podemos decir, es el mismo llamado que se hizo a los judíos para que aceptaran a su Mesías, el ungido, el rey como gobernante, pero esta vez está dirigida a las iglesias cristianas porque es al final del periodo cristiano. Habían afirmado aceptar a Jesús como su Mesías, su abogado y su Salvador. También lo recibirían como su rey para establecer su reino y gobernar sobre ellos como súbditos leales. Ahora, mi siguiente pregunta es, Martín, la primera invitación a los judíos se ha hecho. Luego estuvo Pentecostés, que fue un gran llamado para ellos. Vengan, tuvieron una oportunidad. ¿Cuándo se hizo esta invitación a las iglesias? ¿Hubo tal invitación? ¿Todavía la estamos esperando o ya ha llegado? No, ya ha llegado. Necesitamos asegurarnos. Definitivamente. ¿No fue al final de las 2300 tardes y mañanas cuando sonó el primer mensaje del ángel? Sí. Ha llegado el tiempo de su juicio. Adorad a quien hizo. ¿No reaccionaron igual que los judíos cuando el clamor de medianoche llegó al mundo? Sí, estas son ahora las iglesias a las que llegó este mensaje. Correcto. ¿No trataron espiritualmente a los heraldos de ese mensaje y los echaron de las iglesias? ¿No los trataron con desprecio? ¿No cayeron y no les dejaron su casa desolada? Sí. ¿No dice la Biblia que en realidad se convirtió en una casa de demonios? Sí, es muy triste. Entonces es lo mismo que la casa de Israel. Jesús salió del santo al santísimo y ellos se quedaron atrapados en el santo. Correcto. ¿No se convirtió la casa en una casa de demonios y de toda ave inmunda y detestable? Tu casa te queda desolada. Tu casa te queda desolada. Tenemos una repetición. ¿Cuándo salió el mensaje? 1843-44. Muy bien, Martín. El movimiento milerita. Deben imaginarse la época porque el gran despertar estaba ocurriendo. Finney estaba enseñando. Era milenialista. La iglesia va a gobernar, como decían los fariseos. Llega Miller y dice, lo siento muchachos, no va a suceder. El rey viene. Deben aceptarlo como su gobernante. Esto les decía a las iglesias. A las iglesias. Su rey viene. Nunca les dijo que cambiaran de denominación ni nada por el estilo. Llegó a todas las iglesias, llegó a los bautistas, llegó a los metodistas, llegó a los congregacionalistas, llegó a todas las iglesias, ¿verdad? A todas, ¿verdad? Sí. Y allí estaban miles de ellos en diversas iglesias recibiendo esta invitación. Exactamente lo mismo que sucedió en tiempos de Jesús con los judíos, y los discípulos predicaban esto. Entonces el movimiento milerita dijo, lo siento muchachos, es una venida premilenial del rey y él gobernará. Enseñaban, no, es un reinado milenial y la iglesia gobernará. Es conveniente que se callen o perderemos nuestra posición. Exacto, lo mismo. ¿No fue eso lo que pasó? Bien. Martín, veamos la fiesta de las trompetas. Es el presagio del juicio venidero. En Levítico leemos 23:23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esa es la fiesta de las trompetas. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bien, ¿cuándo fue esto? El primer día del mes. Sí, del séptimo mes. El día de la expiación, entonces. 23:26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, así que es 10 días después, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, cuando los mileritas predicaban, entendieron después que el día de la expiación era el tema y no la venida de Cristo para limpiar la tierra. No.
sino para limpiar el santuario de la contaminación, lo cual ocurrió en el día de la expiación, ¿verdad? Sí, Bien, entonces fue el 10º día del 7º mes. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Martín, esto es muy interesante. Cuando se trata de trabajo y destrucción, es exactamente lo mismo que la túnica de justicia. No puedo trabajar para obtener mi justicia. sí, lo entiendo. Tengo que aceptar la túnica de justicia. Entonces, para la invitación de boda, tienes que tener el traje de boda. Sí, tienes que aceptar el traje. No hay obras que puedas hacer para obtenerlo. Hermoso. Amigo, ¿por qué no tienes esta túnica puesta? ¿Verdad? Entonces, en un sentido velado, aquí tenemos la misma historia. Es hermoso. Entonces Dios dijo que por eso es básicamente como el sábado para ti. No trabajas en eso porque aceptas lo que Él ha hecho. Su justicia. Entonces, si haces algún trabajo, no puedes trabajar para la salvación. Esa misma alma destruiré de entre este pueblo. Seréis arrojados y allí será el crujir de dientes. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. No puedes tener la salvación por obras, por rituales, por tradiciones o como quieras llamarlo. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bien, y luego hubo una fiesta de tabernáculos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Así que tienes la fiesta de las trompetas. 10 días después tienes la expiación. 5 días después tienes la fiesta de los tabernáculos. Básicamente estabas volviendo a casa. Muy bien. Entonces esos son los eventos finales. Y son 7 días. Correcto. Y la fiesta de las trompetas fue 10 días antes del día de la expiación. Donde te estabas preparando para el día de la expiación. Correcto. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que aquí hay un evento que tiene lugar y que prefigura una realidad mayor más adelante. Entonces, Martín, la fiesta de las trompetas precedió el día de la expiación por 10 días, ¿correcto? El movimiento millerita comenzó en 1831, cuando el predicador bautista William Miller comenzó a compartir públicamente su creencia basada en el estudio bíblico de las profecías de que Cristo iba a venir y que era inminente. Alrededor de 1843 dijo por primera vez, que luego se modificó a 1844. Entonces, ¿a quién fue este mensaje? A todas las iglesias, independientemente de la denominación. No había un llamado a cambiar de denominación. Nada, el llamado era Cristo viene, acéptenlo como rey. Eso es, prepárense. Ahora, esta predicación realmente despegó después de la señal en el cielo, que fue la caída de las estrellas, y eso fue en 1833. Y Miller dijo que el tiempo se cumpliría en 1843. Esos son 10 años, ¿verdad? 10 años, 10 días, 10 años. Puede que sea descabellado, pero el principio día por año podría ser. Tal vez no. No vamos a insistir en el punto ni a darle más importancia. Es solo interesante. Así que su predicación ganó una atracción significativa durante el segundo gran despertar y atrajo a decenas de miles de seguidores, lo que llevó al gran chasco cuando el evento esperado no ocurrió. Y luego se modificó a 1844 porque se dieron cuenta de que habían contado el cero y no se puede contar un cero. Es interesante que el movimiento millerita creciera lentamente y luego se convirtiera en un movimiento poderoso en las iglesias,
particularmente después de la señal de las estrellas fugaces en 1833. Así que durante 10 años Miller predicó. Y después de Miller, ¿quién se hizo cargo del movimiento adventista? Eso es. Porque entonces, y es realmente muy importante que la gente se dé cuenta de que incluso este gran chasco fue profetizado. Sí, fue profetizado, pero es fascinante que el movimiento millerita terminara básicamente en 1843. Y luego el movimiento adventista tomó el relevo y descubrieron el error en su razonamiento. Él no vendría a limpiar la tierra en su segunda venida, vendría al día de la expiación, el día antitípico de la expiación para limpiar el santuario. El santuario. Así que se mueve cronológicamente igual que las fiestas. Correcto. Y tenías que tener la túnica de justicia. No debía haber una religión basada en obras. Así que Miller había predicado el fin de la profecía de los 2300 días para 1843. Y después de esta fecha, las iglesias finalmente se distanciaron del movimiento adventista. ¿Puede el principio del día por año ser parte de esta coincidencia? Digo que tal vez. Bueno, tiene mucho sentido porque actualmente todavía estamos en el día antitípico de la expiación. Correcto. Así que Martin, el movimiento adventista y sus creyentes tuvieron que liberarse de las doctrinas de las iglesias. Predicaban la inmortalidad, predicaban el infierno eterno, predicaban esta monstruosa doctrina de la predestinación arbitraria, predicaban la gracia y la misericordia gratuitas sin justicia, predicaban la abolición de la ley ya no era válida, predicaban la eficacia de los sacramentos. Incluso las iglesias protestantes, muchas de ellas conservaban algunos sacramentos, 2 de hecho, mientras que la iglesia católica predicaba 7 sacramentos, un medio para la salvación. No existe tal cosa. Algunas iglesias protestantes, como los metodistas, predicaban que eran ordenanzas, pero no sacramentos. Pero los luteranos seguían aferrándose a los sacramentos. Los 2 compartimentos del santuario, la correcta comprensión de la restauración milenial y postmilenial y la resurrección y la traslación de los justos, el castigo de los malvados, todas estas cosas, Martin, las habían confundido. Todo está en las Escrituras y nada de ello en los credos. Piénsalo un momento. ¿Qué desastre habían introducido el diablo y sus víctimas en las iglesias? Sistemas irreparables que debían abandonarse porque no podían ser purgados de sus errores. Babilonia había llegado al punto de no retorno. Los judíos habían llegado al punto de no retorno. El Esteban antitípico debía ser apedreado. No hay lugar para vino nuevo en odres viejos. Tenía que haber una renovación de la mente. El vino nuevo necesitaba odres nuevos. Era necesario que el mensaje del Mesías venidero fuera predicado a las iglesias. Pero viendo que lo rechazaste, vamos a llamar a la gente fuera de Babilonia. Así es. Bueno, en realidad allí se convirtieron en Babilonia. Sí. Porque ellos eran la reforma y todas estas iglesias comenzaron. Entonces, inmediatamente después de este evento, recibes el mensaje del segundo ángel que dice: Babilonia ha caído 2 veces, porque la iglesia católica ya había caído. Literalmente. Pero los protestantes también habían caído. ¿Qué rechazaron? ¿Al rey milenial venidero? Sí, así es. Querían gobernar. Y por eso se aferraron a sus credos y doctrinas. Correcto. Entonces, cuando los credos chocan con la verdad, hay un problema, ¿no? La reforma protestante se había liberado de muchos errores papales, pero no de todos. No solo conservaron muchos, sino que añadieron muchos propios, todo tipo de confusiones. Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay que buscarlo en la Biblia. ¿Encuentras la inmortalidad del alma en la Biblia? No. No. Exactamente lo contrario. ¿Encuentras este gobierno milenial de la iglesia en la Biblia? No. ¿Encuentras el gobierno de Cristo en la Biblia?
¿Encuentras la abrogación de la ley en la Biblia? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No veo dónde la está abrogando. Exacto, y no he venido a abolir la ley. Entonces, todas estas doctrinas, ¿por qué están en los credos? ¿Verdad? En 1438, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, ordenación, matrimonio, fueron decretados por primera vez por el Concilio de Florencia, aunque ya se habían enseñado antes. Así que ahora se convierte en un credo. Nada de eso es cierto. Son ordenanzas. No puede ser salvado. En el pensamiento católico, si algo es sacramento, es un medio para la salvación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Así que las iglesias habían recibido el mensaje, pero lo rechazaron. Así que echaron a la gente de las iglesias y dijeron, ¿por qué querrían que el Señor viniera a castigar a los pobres pecadores? No lo queremos como rey, queremos gobernar. Y los echaron de las iglesias. Esto es exactamente lo que dijeron. Dejarán de predicar en este nombre, dejarán de predicar que Cristo viene como rey. Entonces hace guerra contra los que guardan los mandamientos. En otras palabras, lo aceptan como rey. Sí, Y tienen el testimonio de Jesucristo, lo aceptan como Mesías y creen en su palabra. Entonces, ¿por qué las iglesias generalmente rechazaron el mensaje de la venida premilenial de Cristo para establecer su reino? ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue porque tenían ideas preconcebidas de un milenio temporal donde la iglesia gobernaría las naciones? sí, definitivamente. ¿No es eso lo que discutimos con Wilson y otros? Así es, creen esto. El nacionalista cristiano cree que gobernarán. Exactamente. ¿No ese es el mismo problema que llevó a los judíos a rechazar a Cristo y su reino? Al 100%. Entonces, cuando los judíos como nación rechazaron a Cristo como rey, ¿no cayeron y su casa quedó desolada? Sí, ¿No se aplicaría lo mismo a las iglesias cristianas cuando hicieron lo mismo? 100%. ¿Es Dios justo? Siempre. 2 invitaciones de boda. Sí, Una a los judíos al comienzo del ministerio, otra a las iglesias, ambos rechazados. ¿y cuánto cumplimiento de la profecía es esto? Porque pasaron de ser protestantes a ser falsos profetas. Puedes ver, Martín, que al quitar o cambiar una palabra en la Biblia, te pierdes todo esto. Te lo pierdes todo. Al cambiar cena tardía por comida o banquete. ¿Quién más puede estar detrás de eso sino el enemigo? El enemigo está detrás de eso, seguro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El siguiente ángel dice que Babilonia ha caído. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ha caído. Esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación, todas esas falsas doctrinas. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Su casa está desolada. ¿Qué dice la Biblia? Si barres la casa y la limpias y no la llenas con la verdad, ¿qué pasa? 7 vuelven. 7 demonios peores que el primero. Muy bien. Y se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, donde predican la salvación sin ley, donde predican que el Espíritu Santo te llenará y esa será tu señal, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso haciéndose dioses. Correcto, llegando a ese extremo. Entonces, Martín, el mensaje del segundo ángel separó a la gente que seguiría adelante con la verdad hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿dónde están predicando? ¿Están predicando dentro de la ciudad, como los judíos? ¿Y están en los caminos y los vallados? Sí, en todas partes. Están parados en la muralla. Están predicando a todos. Y hagámonos la pregunta, ¿acaso Dios se preocupa por todos? ¿No murió por todos? Por todos. Entonces, si naces en una cultura vudú, ¿no tendría Dios compasión e intentaría sacarte de esa cultura? Siempre. Si naciste en otra religión
ya sea sintoísmo, islam o lo que sea, y no hay salvación en términos del Mesías que pueda darte la túnica de la justicia, ¿no tendría Dios compasión? ¿No tendría compasión? Sí, ¿No está Él enviando sueños y visiones a estas personas? en masa, tanta gente. Entonces, ¿no hay un mensaje que debemos llevar? Sí, Bien, entonces después de que este mensaje fue a las iglesias, todavía va a la ciudad, a las iglesias cristianas. sí, esas iglesias protestantes que se convirtieron en el falso profeta ahora, no es que el mensaje no les esté llegando también. Sí, todavía pueden aceptarlo, al igual que los judíos pudieron ser injertados. Así que pueden ser injertados, pero el mensaje también está llegando a los caminos y los vallados. Bueno, podemos decir simplemente, no vemos que a veces iglesias enteras aceptan la verdad. Correcto, absolutamente. Entonces el primer llamado a la cena tardía fue a las iglesias. Lo rechazaron, entonces se hizo un segundo llamado a todos los que quisieran oír. Era necesario que primero llegara a las iglesias, es decir, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Es como tú, como yo. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, dentro de la iglesia, trae aquí a los pobres, espiritualmente pobres, los mancos, a los que habían sido lastimados por las enseñanzas de la iglesia, a los cojos, a los que habían perdido su fuerza, y a los ciegos espiritualmente. Así que la pregunta de nuevo: ¿quién los hizo espiritualmente ciegos? Las enseñanzas, los líderes, los pastores. ¿Acaso los fariseos no hicieron espiritualmente ciego a la gente en su tiempo? Los líderes porque quieren aferrarse al liderazgo. ¿Jesús los llamó ciegos? Sí, Que los ciegos guíen a los ciegos. Ambos caerán en una zanja, ¿verdad? ¿Quién los hizo? ¿Quién los volvió disfuncionales? ¿Quién los hizo cojos, lisiados y mancos? Fueron las iglesias. Así que la ciudad, las iglesias aquí se llaman ciudad. Babilonia, bajo el fuerte clamor, su pueblo fue llamado de Babilonia, que se había convertido en una casa de demonios. Pentecostés llamó a su pueblo de una dispensación judía caída y desolada, y miles salieron y se convirtieron en cristianos seguidores de Cristo. Lo mismo bajo el segundo Pentecostés. Miles romperán sus lazos con Babilonia y se convertirán en adventistas del séptimo día. No estoy hablando de denominación ahora. Estoy hablando de creyentes del séptimo día en la venida de Cristo como Rey, que resulta que también es una denominación. así es. Solo hay una manera de calificar para esto porque también ese adventista del séptimo día, el otro nombre es llamado el remanente. Correcto. Y hay una calificación para ser parte de eso, guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, todo está muy claro en las Escrituras. Entonces Sardis, que en las 7 iglesias representa el protestantismo, no aceptaría la doctrina de la segunda venida. Por lo tanto, la venida del Señor será para ellos como un ladrón en la noche. Sí, y los tomará desprevenidos con una sorpresa abrumadora. Pero se supone que no debes estar desapercibido. Muy bien. Entonces Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, hablando con Sardis, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿Por qué? por las señales de la venida de Cristo para ser rey, gobernante del universo, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso están predicando su milenio temporal. ¿Cómo van a predicar durante 1000 años? Tengo noticias para ellos. Nada de eso va a suceder. Si me permiten hacer una pregunta. Si esto se refería a que no sabían la hora, ¿significa eso que tal vez los otros que están vigilando podrían estar un poco más despiertos de la hora? Bueno, la Biblia lo dice, leámoslo, 1 Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A quién?
a Sardis, Exactamente, esos no están esperando. que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que, Martín, sabemos por las Escrituras que Cristo vendrá y establecerá su reino. Y él mismo dijo, mirad las señales, velad pues y orad. Correcto. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Martín, ¿podemos saber qué hora? Martín, ¿la segunda invitación de boda se ha dado? Sí, ¿La predicación de que Babilonia ha caído ha llegado y se ha dado? La predicación acepta la ley de Dios y no aceptes la tradición, la marca de la bestia, el falso sábado, porque el sábado representa el descanso. El sábado, por lo tanto, representa aceptar el manto de justicia y la autoridad del rey. y la autoridad del rey. Eso es todo. Es tan simple como eso. Así que aquellos que claman paz y seguridad, como las iglesias, no discernirán la hora. Estarán orando y agitando las manos y hablando en lenguas y creyendo que pronto gobernarán. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice? Salid. Salid de en medio de ellos y apartaos. Atendieron los cristianos al llamado a salir y dejaron Jerusalén y fueron a Pela. Sí, ni uno solo pereció. Por lo tanto, salid de Babilonia. Salid. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces Martín, el cojo, el lisiado, el ciego, dejaron las iglesias y las filosofías en las que estaban involucrados. ¿Cuántas personas están sentadas en la iglesia diciendo, aquí hay algo que no está bien? Exactamente. ¿Cuántas? Debido al trato vergonzoso que recibieron cuando las confrontaron con la verdad. Cuando vas al pastor y le dices, disculpe, pero no dice que debemos guardar el séptimo día y no ese es el sábado, él dice, no te preocupes por eso. Exactamente. ¿Y qué hay del premilenio de Cristo? No, tranquilo, vamos a gobernar, no te preocupes. Entonces, Martín, la verdad te hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Podríamos decir que si cambias de credo vas a tener problemas? Sí, Juan 8:32, y conoceréis la verdad porque mi palabra es verdad, y la verdad os hará libres. Primera invitación de boda, lista. Segunda invitación, lista. Caída de Babilonia, lista. Predicando el fin del día de la expiación, prácticamente listo. Lo siguiente, 7 días de fiesta de tabernáculo yendo a casa. vamos a ir a casa y todos en esos 7 días al menos guardan el sábado una vez. Sí, así que realmente puedes decir con confianza que nadie entrará al cielo sin haber guardado al menos un sábado. Correcto, oremos. Amén. Padre Celestial, gracias por la invitación de boda. Y ruego, Señor, que nuestros bueyes y nuestros enredos con el mundo no nos impidan aceptar esa invitación. Esta invitación ha ido a todas las iglesias. La mayoría de ellos han rechazado, o prácticamente todos. Por eso ruego que los cojos, los ciegos y los lisiados vengan y acepten esta invitación para que podamos celebrar juntos una fiesta de tabernáculos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.